Bueno, buenas tardes chicos. Bueno, entonces hoy vamos a hacer un breve, digamos, voy a darles como un panorama de lo que va a ser la materia, como les comentaba antes. La idea es en esta primer clase, que no va a ser una clase ortodoxa como van a ser otras, quizás al final de la materia va a haber otras clases de este tipo, esto va a ser más parecido a una charla, en el sentido de que va a ser todo sin, digamos, más contado, sin demasiada demostración ni formalismo, porque la idea es darles un panorama general del tema y de qué se va a tratar la materia. Entonces, cuando quieran, me interrumpen, yo acá espero poder ver cuando levantan las manos. Estamos acá en una primera experiencia, grabando una clase. Entonces, cuando me quieran hacer una pregunta, levantan la mano, yo los habilito y me hacen la pregunta que quieran. Entonces, bueno, vamos a empezar un poco con el principio de la historia. La superconductividad, como saben, es un fenómeno que ocurre a temperaturas muy bajas, sobre la gran parte de los materiales, la mayoría de los metales se vuelven superconductores por debajo de una cierta temperatura, pero como esa temperatura es baja, en general por debajo de la temperatura de licuefacción de muchos líquidos, por debajo de la temperatura de licuefacción del nitrógeno y del oxígeno, que están en 77 y 90 Kelvin, entonces hasta principios del siglo XX no había acceso a esas temperaturas. James Dewar fue el primero que logró licuar algunos líquidos criogénicos y llegar incluso a los 20 grados Kelvin, pero todavía no se podía acceder a temperaturas por debajo de esto, y hubo un cambio tecnológico importante en el laboratorio de Kamerlingh-Onnes, que logró licuar helio, que tiene una temperatura de ebullición de 4.2 Kelvin, o sea que se pudo bajar unos cuantos Kelvin más, y entonces en ese laboratorio la idea, o lo que estaban investigando en ese momento, era qué pasaba con la resistividad de los metales a bajas temperaturas, porque había distintos modelos, y de acuerdo a los modelos, bueno, se podía pensar que podía subir, o ir a cero, o tener un plató, y distintos modelos sobre, digamos, cómo era la estructura y cómo era la fenomenología de los metales, daban distintos comportamientos. Y entonces este era un tesista de Host que estaba investigando este tema. Gilles Host era un tesista de Kamerlingh-Onnes, y resulta que cuando estaba midiendo el mercurio, estaba midiendo para seguir esta curvita, y en lugar de seguir por cualquiera de estos caminos, se le fue a cero de golpe en 4 Kelvin la resistividad. Y de entrada pensaron que, digamos, no le creyeron este resultado. Hubo mucha desconfianza, pensando que era un problema experimental, pero bueno, finalmente eso se reprodujo más de una vez, terminaron creyéndole, y entonces este fue el descubrimiento de la superconductividad, o mejor dicho, hasta el momento digamos, se sabía simplemente que eran conductores perfectos. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre un conductor perfecto y un superconductor. Entonces se descubrió esta propiedad de resistencia cero, por la cual Kamerlingh-Onnes, y no Gilles Host, tuvo el premio Nobel en 1913. Ahora, ¿qué quiere decir resistividad cero? Porque ustedes saben que el cero en física, sobre todo en física experimental, es difícil de definir. En general uno dice que algo vale cero cuando está por debajo de la resolución experimental. Entonces una resistencia cero no quiere decir demasiado, ¿no? Entonces, ¿cuán chica es esa resistencia que se mide? En principio, si uno pone 4 contactos y mide y se fija hasta cuándo el voltaje da cero, no puede medir resistividades demasiado chicas. ¿Está bien? Entonces hay métodos para medir resistividades muy chicas, por ejemplo métodos resonantes, con los cuales se pueden medir tiempos característicos de circuitos RLCs, ¿no? Y entonces si uno usa un superconductor en esos circuitos, va a tener resistencias, va a tener tiempos característicos correspondientes a resistencias muy chicas, y con eso se puede llegar a medir resistividades que andan en el orden de 10 a la menos 22 ohm centímetros, que son realmente muy chiquititas. Un metal técnicamente, un muy buen conductor puede tener 10 a la menos 8, o sea, 10 a la menos 22 es muy baja. Sin embargo, aún se pueden medir resistividades más chicas, con lo que
midiendo el tiempo de decaimiento de corrientes persistentes, ¿no? Corrientes persistentes vamos a ver después bastante en la materia qué quiere decir, pero en principio son corrientes que al no disipar quedan circulando permanentemente porque no hay nada que las haga decaer. Entonces, se han medido en superconductores, digamos, el flujo, se ha visto cuánto decae un flujo generado por una corriente persistente, y quiere decir que no hay ningún voltaje, o sea, se deja circulando la corriente sin ninguna fuente que la haga circular, y la corriente queda sola dando vuelta, generando un flujo de campo, y esos flujos de campo decaen muy lentamente y se ve que tienen tiempos característicos que pueden ser de miles de años. Así que a eso se le llama resistencia cero. O sea, resistencias que son realmente muy, muy chicas. ¿Bien? Entonces, este fenómeno de conductividad perfecta, digamos, bueno, teóricamente es bastante fácil de modelizar, y de hecho, bueno, si uno tiene un material que se convierte en un conductor perfecto, digamos, imaginemos que por debajo de la temperatura crítica tenemos un superconductor, entre comillas, es decir, un material que se convierte, digamos, se convierte en conductor perfecto por debajo de esa temperatura. Entonces, el hecho de que se convierta en conductor perfecto va a hacer que la resistividad se va a hacer nula. Por lo tanto, por esta propiedad de los materiales, el campo eléctrico va a ser nulo, y por lo tanto el rotor de E también, y por lo tanto la derivada del campo magnético respecto del tiempo se va a hacer cero. Es decir, que no va a haber posibilidad de que cambie el flujo del campo magnético una vez que está por debajo de la temperatura crítica. Esa es la propiedad principal que le va a dar la conductividad perfecta a un material conductor con resistividad nula, ¿no? Entonces, imaginemos un experimento imaginario, valga la redundancia, o sea, tenemos este conductor que está por arriba de esta temperatura crítica, lo enfriamos por debajo de esa temperatura crítica y prendemos un campo magnético. El campo magnético no va a poder penetrar en el conductor porque si acá inicialmente el flujo era nulo, va a tener que seguir siendo nulo porque no hay posibilidad de que cambie. Es decir, que en ese sentido, el conductor perfecto va a expulsar el campo magnético, no lo va a dejar penetrar. Ahora, en un segundo experimento, nosotros podemos hacer lo mismo, enfriar la muestra, pero en presencia de campo magnético. Y por la misma razón de que el flujo no puede variar, ese campo magnético se va a quedar adentro del conductor perfecto para siempre. De hecho, si apagamos el campo, se van a quedar líneas de campo atrapadas en el conductor perfecto. Entonces, esto es lo que uno espera de un conductor perfecto de resistencia nula en un campo magnético. Esto no es lo que se observa en un superconductor. Y este fue el efecto, digamos, principal que separa o que define a la superconductividad más allá de la resistividad nula, entre comillas, y que fue descubierto por Meissner y Orsenfeldt en 1933, o sea, varios años después, como 20 años después del descubrimiento de la conductividad perfecta. Este fenómeno termina de ser bien medido y caracterizado, y es el hecho de que los superconductores expulsan el campo magnético de su interior. Es decir, en ese experimento imaginario en el cual enfriamos el superconductor en presencia de campo, cuando baja de la temperatura crítica no conserva el flujo, sino que expulsa el campo magnético. Independientemente de si uno lo enfría con o sin campo, siempre va a expulsar el campo magnético. Entonces, esto no se explica simplemente poniendo una resistividad nula. Si uno pone una resistividad nula, plantea las ecuaciones de Maxwell y lo resuelve, se predice lo que mostré antes, no se predice esto. Es decir, que la relación constitutiva de los superconductores no es la de un conductor con resistividad nula, sino que tiene otras ecuaciones constitutivas. Entonces, esa fue un hito. Y los primeros, muy poquitos años después, fíjense, en el año 34, los hermanos London, que eran unos genios, digamos, es impresionante las cosas, la visión que tenían estos tipos,
hacen el primer modelo fenomenológico que explica las dos cosas, que explica conductividad perfecto y expulsión del campo magnético. Planteando estas relaciones entre, digamos, esta primera relación, que es la de, está predicha ya, por para un conductor, es la que, digamos, la que valdría en el caso de un conductor perfecto, la primera relación del campo eléctrico proporcional a la derivada temporal de la densidad de corriente, pero luego agregan esta otra ecuación que da como resultado esta ecuación general de que el laplaciano cuadrado del campo es proporcional al campo, y esto da un decaimiento exponencial del campo en una longitud característica, que es la longitud de penetración de London, que es una longitud muy chiquitita. O sea, el modelo predice en realidad esta E sería la carga de los portadores, que ellos pensaban que eran electrones, después resultó que eran pares, o sea que esto en lugar de ser E, en la realidad es 2E. Ellos de entrada lo predijeron como E, como la carga del electrón. Entonces, esta es la longitud de penetración, que es una cosa, digamos, si uno hace la cuentita para, esta es la masa, la densidad de portadores y la carga de los portadores, si uno hace una cuenta para un típico material, estas cosas son muy chicas, son menores del micrón, son del orden de decenas de nanómetros o centenas de nanómetros. La longitud es esta. Es decir, que en un material macroscópico, esta longitud es muy chiquita y de hecho uno puede pensar que el campo está completamente expulsado. ¿Está bien? Entonces, esta es la predicción del modelo de London. Que no contentos con eso, bueno, antes de eso, esta longitud, que es muy chiquitita, ¿no? En realidad tiene una dependencia en temperatura, ¿no? Y lo que se puede medir, después vamos a ver nosotros durante la materia cómo se mide, distintos métodos para medir esta longitud, pero lo que se ve empíricamente, y después se puede modelizar también, es que a bajas temperaturas es independiente de temperatura, pero bueno, va aumentando y diverge cuando se acerca a la temperatura crítica de transición superconductora. Entonces, estos London, los hermanos London, no contentos con haber predicho este modelo, hicieron una predicción aún más impresionante. ¿Me escuchan? Porque acá me dicen que... ¿Me escucharon bien? Sí, sí, sí. Perfecto, porque me dijeron que acá había un cartel que decía que mi conexión era inestable, por eso pregunté. Bueno, entonces acá los London predijeron algo aún más impresionante, basados en el modelo, en las ecuaciones de London, en un gauge y en un gauge particular que ellos proponen, que facilita algunas hipótesis, que les da que en ese gauge la densidad de corriente es proporcional al potencial vector. Bueno, no importa, es un detalle. Ellos proponen una analogía del estado superconductor con una especie de átomo gigante que tiene un impulso canónico dado por esta expresión, la típica expresión del impulso canónico para un sistema de partículas en un campo electromagnético. Entonces este es el impulso canónico, y ellos lo que proponen es que en el superconductor el impulso canónico está cuantizado de esta manera. Y muestran que de esta propuesta se predicen de nuevo sus ecuaciones, ¿no? O sea que son análogas, que sus ecuaciones pueden deducirse a partir de esta propuesta, y esta propuesta además de eso da que la integral de digamos, esta cantidad que está acá, que es la integral de las corrientes a lo largo de un circuito, sumado al flujo de campo adentro de ese circuito, de campo magnético, está cuantizado. Es decir, si uno toma un circuito adentro de un superconductor y hace la circulación de las corrientes en ese circuito, este término, esa circulación más el flujo de campo magnético atrapado tiene que ser un número entero de phi ceros. Si en particular ese circuito
está hecho en una región que no tiene corrientes, entonces el flujo magnético está directamente cuantizado. Y ellos predicen cuánto tiene que valer ese flujo magnético, ese cuánto de flujo, que es H sobre Q. Q es la carga de los portadores, que nuevamente ellos predijeron como E, y resultó ser 2E. Entonces, esto es lo que predicen los tipos estos, sin tener ningún tipo de evidencia experimental de que esto podía suceder. Y efectivamente esto se midió después, y se vio que efectivamente estaba cuantizado, y que los cuantos de flujo correspondían a cargas de 2 veces la carga del electrón. Bien, entonces este es otro fenómeno fundamental de los superconductores, y es que, digamos, en principio un superconductor que no tenga ningún agujero en su interior va a expulsar el campo magnético, pero si uno tiene un superconductor y adentro del superconductor hay un agujero, en ese agujero puede haber flujo de campo, pero ese flujo de campo tiene que estar cuantizado. Bien, entonces, bueno, luego, unos años después, hay un hito bastante importante, que es la generalización del formalismo de los London para el caso de una electrodinámica no local. Así como uno en conductores puede tener esta relación constitutiva entre la densidad de corriente y el campo eléctrico a través de la conductividad, cuando la electrodinámica es local, cuando uno está mirando distancias que son del orden del libre camino medio de los electrones, aparece una electrónica no local. Y en analogía con eso, pasa digamos, lo que propone Pipar es una analogía con esto, pero en relación a los portadores superconductores, ¿no? Entonces aparece una longitud característica de los superconductores, que tiene que ver con, en este momento lo propone simplemente fenomenológicamente, después tiene una, digamos, tiene una explicación muy clara, pero en este momento cuando la propuso Pipar era simplemente una especie de longitud característica, que tiene que ver con una escala de variación en donde la superconductividad puede no ser homogénea. Puede variar el parámetro superconductor. Puede haber variaciones de la cantidad de portadores superconductores. Y esta longitud característica se conoce como longitud de coherencia, y aparece primeramente en esta formulación de Pipar. O sea que tenemos dos longitudes importantes. La longitud de penetración, que es aquella longitud en la cual se expulsa el campo, y esta otra longitud, que es la longitud de coherencia superconductora. Bien. Luego, más o menos en paralelo a todo esto, hay una formulación que empieza con estos personajes, con Gorter y Casimir, que hacen notar que la superconductividad es una fase termodinámica. O sea que hay una fase, se puede hablar de la fase superconductora como una fase termodinámica, con una energía de condensación característica, a la cual se le puede asociar un campo crítico superconductor, un campo magnético crítico superconductor. Entonces ellos hacen esta formulación y hablan de una fase superconductora y un campo crítico que depende de temperatura y que tiene una forma de este tipo cualitativa. Entonces también bajo esta formulación se puede ver que aparece una transición de segundo orden entre el estado normal y el estado superconductor en este punto, y en todo el resto de esta transición, la transición es de primer orden. Entonces, esta descripción es válida para los superconductores de tipo 1. Hay una amplia cantidad de superconductores, en particular la mayor parte de los metales, que tienen estas características. O sea, no todos los metales se vuelven superconductores, pero muchos metales se vuelven superconductores, y en general ocurre que por arriba de TC son normales, cuando uno los enfría por debajo de TC se vuelven superconductores, pero si uno aplica un campo magnético, puede romper la superconductividad en un campo crítico que va a depender de la temperatura. Entonces esta es la fenomenología, así a primera vista, de lo que llaman superconductores de tipo 1.
Pero bueno, hay otros superconductores que se comportan de manera muy distinta y esto ya se empezó a ver en esta época, fenomenológicamente había superconductores que tenían propiedades superconductoras pero que no expulsaban del todo el campo y no había una explicación y un modelado muy obvio para esos superconductores, que son los que se llaman superconductores de tipo 2. ¿Está bien? Entonces, esta descripción termodinámica alcanzaba para explicar los superconductores de tipo 1, en particular los superconductores de tipo 1 pueden mostrar cerca del campo crítico una mezcla de regiones normales y superconductoras que también se podían explicar con esta modelización termodinámica, pero había todo un montón de superconductores que no tenían una modelización adecuada. Entonces esto finalmente se resuelve por primera vez con la teoría fenomenológica de Ginzburg y Landau. Bueno, hasta acá más o menos lo van siguiendo. Manitos, a ver. ¿Te sigue? ¿Te sigue? Bien. Sí, perfecto. Sí, perfectamente. Bueno, bien. Entonces, la teoría de fenomenología de Ginzburg y Landau, que fue otra genialidad, que también recibió el premio Nobel unos años después, describe esta transición de fase, de la cual hablaron estas personas, Casimir, varios años antes, describe esta transición de fase y describe a la fase superconductora, pero la describen en términos de la teoría de Landau. Entonces, la teoría de Landau, no sé cuántos de ustedes están familiarizados con este tipo de teorías, pero en general se describe una transición de fase en función de un parámetro de orden, que en general tiene un valor nulo, cuando, digamos, en el estado normal, o fuera de esa fase, y cuando entra en esa fase hay una ruptura de simetría, y hay un el parámetro en el equilibrio deja de tomar un valor trivial, nulo, y pasa a tener un valor finito. La mayoría de las descripciones de transiciones de fase con la teoría de Ginzburg-Landau se basan en eso, y no solamente describen superconductores, sino que pueden describir transiciones magnéticas. En general, gran parte de las transiciones de fase, y se usa mucho para transiciones de fase de segundo orden, pero también describe transiciones de fase de otros órdenes, se escriben en función de este formalismo. ¿Está bien? Entonces, que tiene que ver con, bueno, desarrollar la energía libre de las fases en función de este parámetro de orden y mostrar que, planteando una determinada energía libre, uno ve una transición en donde el mínimo de la energía libre pasa de encontrarse para parámetro de orden igual a 0 a para parámetro de orden distinto de 0. Y ahí aparece la transición de fase. Entonces, lo que proponen Ginzburg y Landau es, en este caso, es un parámetro de orden para describir a la superconductividad complejo. Un parámetro de orden que tiene un módulo que se relaciona con lo que se conoce como, digamos, cuán superconductor es el superconductor, que bueno, este módulo vale 0 en el normal y 1 cuando el material es completamente superconductor, y una fase cuyo gradiente está vinculado con las corrientes. Esto lo vamos a ver en mucho más detalle a lo largo de la materia, pero esencialmente el módulo dice cuán superconductor es el material, y la fase es un poco más difícil de explicar ahora, pero tiene que ver con la presencia, el gradiente de la fase. La fase en sí no quiere decir nada, como queda una fase sola no quiere decir nada, pero el gradiente de la fase va a estar vinculado con la circulación de las corrientes en el material. Entonces ellos proponen una energía libre, una funcional de energía libre, en función de este parámetro de orden, del campo magnético, y de las corrientes, y resolviendo esta funcional de energía libre, uno puede prácticamente describir fenomenológicamente casi todas las observaciones de los superconductores de tipo 1 y de tipo 2 adecuadamente, increíblemente.
Entonces, una de las primeras predicciones es, obviamente aparece la longitud de penetración de London, aparece de nuevo descripta esta longitud de penetración como resultado de estas ecuaciones, o sea, la expulsión del campo en una longitud de penetración característica que coincide con la de London, pero además aparece esta otra longitud característica, la longitud de coherencia, asociada a la que yo les comenté la vez pasada de Piper, que describe más o menos el tamaño característico en el cual un material pasa de ser superconductor a normal. ¿Está bien? Entonces, esta longitud característica de variación del módulo del parámetro de orden es la longitud de coherencia. Y ambas longitudes características dependen de temperatura. ¿Está bien? Entonces, en una interfaz normal superconductor, uno va a tener estas dos longitudes. La de, digamos, en el superconductor el campo es nulo y pasa a ser distinto de 0 fuera del superconductor, y el parámetro de orden, por el contrario, pasa de ser 1 a normal, a ser 0 en el normal. Ok. Entonces, con esta formulación sí se podía encontrar, trivialmente se podía, a partir de estas longitudes, estimar cuánto cuesta energéticamente este tipo de interfaces, si conviene o no formar interfaces normal superconductor, y ahí aparece naturalmente la diferencia entre los superconductores de tipo 1 y los superconductores de tipo 2. ¿Está bien? O sea, los superconductores de tipo 1 y de tipo 2 se van a diferenciar esencialmente por si estas interfaces son positivas, energéticamente positivas o negativas, convenientes o no convenientes. ¿Mm? Bueno, entonces, a ver. Entonces, los diagramas de fases de los superconductores de tipo 1 y de tipo 2 son bien distintos. En los superconductores de tipo 1, uno pasa del estado normal al estado superconductor a través de un único campo, que es el campo crítico este que les mencioné antes, mientras que en los superconductores de tipo 2 hay toda una región, o sea, hay una región por debajo de un campo crítico, HC1, que es menor que este campo crítico, en el cual efectivamente todo el campo es expulsado, está en ese estado llamado Meissner, a partir de un campo crítico que se llama campo crítico superior, o HC2, que es muy superior al campo crítico termodinámico en material seguro normal, y hay toda una región muy amplia, de hecho la mayor parte del diagrama de fases, que está ocupado por un estado mixto, en el cual el campo magnético penetra parcialmente y penetra cuantizado. O sea, en cuantos de flujos que son exactamente los predichos por los London, ¿no? O sea, ese phi 0 predicho por los London. H sobre 2C. Entonces, en toda esta región entran cuantos de flujo de campo magnético que están rodeados por corrientes y que se conocen como vórtices. Entonces, los superconductores de tipo 2 tienen estas características. Meissner para campos muy chiquititos, vórtices en casi todo el diagrama de fase y después se vuelven normales. Entonces, los vórtices efectivamente son entidades que tienen una región normal o cuasi normal en el centro, y en esa zona penetra el campo magnético, en una longitud que es del orden, o sea, en estos superconductores, esta longitud lambda es mayor que la longitud de coherencia, entonces tiene un core normal central, y ese core está rodeado por corrientes que apantallan ese flujo de campo magnético. Esta es la estructura simplificada de un vórtice, y como los vórtices tienen, digamos, están para el mismo lado y tienen corrientes que circulan en el mismo sentido, se repelen entre sí. O sea, dos vórtices uno al lado del otro se van a repeler. Entonces, los vórtices van a tratar de repelerse, pero por otro lado uno tiene en general un campo magnético aplicado que ejerce una presión para hacer entrar vórtices. Entonces, esas dos interacciones hacen que en un sistema perfecto, ordenado, limpio y demás, estos vórtices tienden a formar una especie de red, una red triangular, que se conoce como red de Abrikosov. O sea, forman una estructura de red triangular. Esta red que se llama red de Abrikosov fue predicha por Abrikosov y fue luego observada, no mucho tiempo después, pero fue primero también predicha teóricamente, y de hecho Abrikosov también ganó su premio Nobel
por describir por primera vez esta red de vórtices. Bien, bueno, a ver, sí, Estefanía, decime. Tenías una pregunta. ¿Estefanía? No, se ve que quedó la manito levantada desde hace rato. No, ninguna. Bien, te veía la manito levantada, bueno. Bien, entonces, sí, si levantan la mano y yo no los escucho, abran el micrófono y hablen nomás, porque puede que en algún momento me entusiasmo hablando y no, trato de mirar las manos, pero si no los veo, hablen nomás. Sobre todo si me estoy pasando a la transparencia siguiente sin haberlos visto. Bueno, entonces lo que vemos es que las corrientes críticas, digamos, la superconductividad, ya dijimos, entonces, si uno va por arriba de la temperatura crítica, pierde la superconductividad. Si uno pone un campo magnético suficientemente grande, que es el campo crítico termodinámico en los superconductores de tipo 1, o el campo crítico superior en los superconductores de tipo 2, uno va también a perder la superconductividad, pero además, incluso estando por debajo de TC y por debajo del campo crítico, la superconductividad se puede perder si uno pone una corriente demasiado grande. Es decir, hay una corriente por debajo, por encima de la cual, primero, uno puede llegar a romper los pares, o sea, romper la superconductividad en sí, o incluso sin romper la superconductividad puede hacer que el material superconductor empiece a disipar, es decir, a perder su propiedad esencial de conductor perfecto. O sea que la densidad de corriente que uno le pase al superconductor también puede afectar sus propiedades. Entonces, bien, esperen porque yo a veces estoy tratando de tocar esto al mismo tiempo que... y acá, bien. Entonces, en particular, esto es notable en los superconductores de tipo 2. Los superconductores de tipo 2 se usan mucho más que los de tipo 1 porque tienen campos críticos mucho más altos, o sea que permiten usarlos, tienen mucho más uso que los superconductores, y además tienen temperaturas críticas más altas, o sea que son mucho más útiles para aplicaciones, pero tienen el tema de que tienen estos vórtices, y los vórtices pueden moverse al aplicar corrientes. Es decir, uno tiene una de estas estructuras de vórtices, uno le aplica una corriente, esta corriente interactúa con este campo magnético y se produce una fuerza. Entonces, esa fuerza va a mover a los vórtices, y si no hay nada que los detenga, los vórtices se van a mover. Y cuando se mueven, aparece una variación de flujo, temporal de flujo eléctrico, digamos, hay un campo de VADT, y esto produce un rotor del campo eléctrico, y entonces aparece un campo eléctrico y la muestra disipa. Entonces, si los vórtices se mueven, van a disipar. Y si disipan, la resistividad deja de ser cero, y entonces nuestro superconductor deja de ser un superconductor. ¿Está bien? Es decir, que uno en principio diría que los superconductores de tipo 2 en toda la región del estado mixto no podrían tener resistencia cero, porque apenas uno le manda una corrientita, los vórtices se mueven y disipan. ¿Para qué queremos un superconductor que disipe? Bueno, por suerte, esto solo sucedería en caso de que uno tuviese un material perfecto, donde no haya nada que trabe a los vórtices. Pero no hay materiales perfectos, todos los materiales son imperfectos, y entonces van a aparecer lugares a donde a los vórtices les gusta quedarse, son energéticamente favorables. Y hasta que uno no supere una cierta corriente, no los va a poder sacar de ahí. Entonces, esa corriente, que es la corriente crítica, hace que uno pueda pasar corrientes suficientemente grandes sin poder mover los vórtices. O sea que lo que nos salva y hace que esos materiales sigan siendo superconductores es el hecho de que todos los materiales tienen defectos. Y los defectos inhiben que se muevan los vórtices. ¿Está bien? Entonces, eso lo vamos a también a ver en mucho más detalle más adelante en la materia, pero es lo que hace que los superconductores sean útiles y se puedan usar. Si no existieran los defectos, para muchas aplicaciones no se podrían usar los superconductores de tipo 2 en el estado mixto. Bien, entonces, bueno, hasta
acá son todas teorías fenomenológicas, pero no mucho después de que apareció la teoría de Gibbs-Landau, estos tres señores, Bardeen, Cooper y Schiffer, otro premio Nobel, encuentran una explicación de primeros principios que en base a un hamiltoniano que ellos proponen, que explica desde primeros principios la aparición de la superconductividad. Entonces, en lo que ellos, en la teoría BCS, ellos muestran que una pequeña interacción atractiva entre los electrones, mediada por los fonones de la red, es decir, en un cartoon sería, se mueve un electrón, ese electrón interactúa con un fonón, y ese fonón a su vez interactúa con otro electrón, y entonces finalmente los electrones que en principio se repelen, tienen una pequeña atracción atractiva debido a esa interacción mutua con el fonón. Se lo estoy contando muy con los dedos, muy tipo el cuentito, pero eso se puede formalizar, y de hecho eso es lo que hicieron estos señores, y entonces lo que muestran es que una vez que estos electrones interactúan entre sí, forman un par, llamado par de Cooper, y estos pares de Cooper son bosones, y por lo tanto pueden condensar. Pueden condensar en un estado, que sería el estado fundamental, superconductor, y que está separado por un gap de energía, por un salto de energía finito de los estados excitados. O sea que es un estado robusto que está separado de los demás, y por lo tanto hace falta una mínima energía para romper ese par, y eso es fundamental para explicar la existencia y las propiedades del estado superconductor. Entonces, esta teoría, que fue muy, muy exitosa, predijo todas las observaciones en superconductores tradicionales, cuantitativa y cualitativamente. O sea, fue una teoría muy exitosa, es bastante trabajosa, pero lo que también se pudo ver es que uno puede finalmente, digamos, a través de BCS llegar a Gibbs-Landau. Es decir, que las dos teorías, una es fenomenológica, la otra es de primeros principios, pero las dos son consistentes, y es mucho más fácil trabajar con la teoría fenomenológica que con la teoría de primeros principios. Pero bueno, obviamente la teoría de primeros principios explica el por qué, desde un punto de vista microscópico, existe el estado superconductor. Entonces esto va a venir, yo les contaba que va a venir Gustavo Lozano, un profesor del departamento, a dar una charla más sobre el final del cuatrimestre. La formulación no es del todo sencilla, porque involucra, bueno, operadores de creación y destrucción. Vamos a ver cómo lo damos, pero aunque sea para que tengan un pantallazo de qué se trata esta teoría. Bien, entonces, no mucho después aparece este otro señor, Josephson, que también teóricamente propone el tuneleo, la posibilidad de que los pares de Cooper, así como los electrones, ¿no?, pueden, digamos, tunelear a través de una barrera aislante, ¿no? Eso ustedes lo han visto ya en alguna materia, que existe el efecto túnel, en el cual uno puede tener una pequeña barrera aislante y hay una probabilidad cuántica de que un electrón salte esa barrera. Con esa misma idea, Josephson propone la posibilidad de que haya pares de Cooper que tunelen entre dos superconductores a través de una barrera que no es superconductora. De dos superconductores separados por algo que puede ser un aislante o puede ser un metal, pero no es superconductor, y si eso es suficientemente pequeño, hay una probabilidad de que ese par de Cooper salte. Entonces, predijo este tuneleo, y predijo dos efectos a partir de ese tuneleo. Predijo que, en principio, sin aplicar ninguna diferencia de potencial, puede haber corrientes entre los dos superconductores, y que si se aplica una diferencia de potencial, va a aparecer una corriente alterna con una determinada frecuencia, y predijo esa frecuencia. Asociado con esta predicción que fue en el 62, en el 66, Andreyev propuso
que un electrón puede reflejarse como un hueco en una barrera normal superconductor. Esto no sé si vamos a llegar a verlo, lo otro sí, vamos a ver algo de los tuneleos estos, del efecto Josephson y las predicciones que hace. La realidad es que esto nuevamente, muy poco después, se comprobó experimentalmente, y Josephson tuvo otro premio Nobel, más en el 73. Entonces, bien. Yo a veces, por algún motivo, pierdo mi capacidad de... Ahí está. Entonces, bueno, esos fueron los hitos del principio de los grandes descubrimientos de la superconductividad, o de la primera parte de los descubrimientos de la superconductividad, que vimos que llegamos hasta el año 60, 60 y pico, en donde la verdad que todos los principales fenómenos que describen a la superconductividad como tal fueron descubiertos y explicados. ¿Qué pasó entre el 60 y el 87? Un número otro gran hito. Entre el 60 y el 87 se comprobaron experimentalmente muchas predicciones de BCS, todas las que aún no se habían descubierto o demostrado antes. Se comprobaron todas las predicciones del efecto Josephson, tanto de C como AC. Se pudo medir detalladamente la densidad de energía, este gap del que yo les hablé, las excitaciones. Todo eso se pudo comprobar experimentalmente y estaba en concordancia con lo que predecía BCS. También se observaron estos vórtices. Los vórtices predichos por Abrikosov eran una predicción teórica en un principio, pero nadie los había podido ver. Entonces ahí en 1967, esta es la primera imagen de la red de vórtices, donde lo que hacen estas personas es hacer una decoración de Bitter, que es una técnica que todavía se sigue usando, en la cual lo que hacen es enfriar el superconductor y tirar un polvito muy finito de partículas de hierro que se van a poner en los lugares en donde hay campo magnético. Y se ve que se forma una red triangular. Si uno pone un campo suficientemente bajo como para que los vórtices estén separados entre ellos, se ve esta estructura y se comprobó la existencia de la red se pudo ver la existencia de la red de vórtices. También se hicieron muchos experimentos con vórtices, comprobando la influencia de los defectos para anclarlos, y se desarrollaron un montón de modelos de dinámica de estos vórtices, y con estos modelos se pueden describir todas las propiedades magnéticas y de transportes, o muchas de las propiedades magnéticas y de transporte de los superconductores de tipo 2. Entonces, todas estas cosas se hicieron en este periodo, que fue entre el 60 y el 87, y en 1987, en el 86, en realidad, el 87 fue el premio Nobel, en el 86 fue el descubrimiento, fue súper rápido. Apareció otro gran hito en la superconductividad, que fue el descubrimiento de otro tipo de superconductores que no eran ni metales ni aleaciones metálicas. O sea, hasta el momento, los superconductores que habían aparecido eran todos aleaciones metálicas o metales, y las temperaturas críticas en general estaban todas por debajo de los 15 Kelvin, 14 Kelvin, hasta 20 Kelvin se podía llegar en algunos casos, con los superconductores de tipo 2, en general estaban todos por debajo de los 20 Kelvin, y en este año estos señores descubren superconductividad en unos materiales que son cerámicos que se llaman cupratos actualmente, que tienen planos de cobre-oxígeno, tierras raras, tienen unas estructuras bastante complejas, son conductores, son materiales conductores, pero malos conductores, no son como metales, son conductores, pero tienen resistencias mucho más altas que los metales, pero por debajo de una cierta temperatura se vuelven superconductores. Y esas temperaturas son mucho más altas que las típicas temperaturas críticas de los metales, y de hecho, en algunos materiales, esas temperaturas están por encima de la temperatura de licuefacción del nitrógeno. Es decir, que no hace falta licuar helio para poder tener superconductividad. Entonces, esto causó una revolución en su momento, porque se empezó a especular con la posibilidad de tener superconductividad cerca de temperatura ambiente, de usar los superconductores para todo. O sea, fue una revolución en su momento.
Y además fue muy interesante desde el punto de vista teórico, porque estos superconductores no pueden, o sea, la superconductividad de estos materiales no puede ser descrita por la teoría BCS. La teoría BCS impone un límite teórico para temperatura crítica, digamos, estos materiales tienen otro tipo de estructura de bandas, no tienen, o sea, no coinciden con la descripción, con el modelo BCS no es aplicable en estos materiales, y por lo tanto no se explicaba por qué estos materiales eran superconductores, o sea, teníamos que buscar otra teoría microscópica. Claramente hay un apareamiento en estos superconductores, los portadores siguen teniendo carga 2e, son los mismos pares de Cooper, hay un gap, hay vórtices, son iguales, pero desde el punto de vista microscópico, el apareamiento no puede darse simplemente a través de fonones, sino que hay que buscar cuál es el mecanismo de apareamiento de los pares de Cooper. Y eso ha traído un montón de desarrollos teóricos y experimentales y también muchos desarrollos en aplicaciones para tratar de hacer de que estos cerámicos, que son una porquería, no son un metal, son un polvito, para poder tratar de hacer cables, cosas útiles con estos materiales, ¿no? Entonces esto dio mucho trabajo, digamos, todo un desarrollo durante mucho tiempo. Y bueno, y a partir de ahí hubo un boom buscando superconductores. Fíjense en este mapita, están, digamos, los distintos materiales que se fueron descubriendo a lo largo de los años, con sus temperaturas críticas. Fíjense que antes del 86 ya había empezado a aparecer estos materiales que son no convencionales también. No convencionales significa que no se pueden describir por la teoría BCS, de tierras raras, pero que tenían temperaturas críticas tan bajas que a esta altura nadie les daba mucha bolilla en esta época, o sea, era una rareza, pero no de gran interés. Que luego se siguieron desarrollando, son estas estrellitas claritas, ¿no? Estos heavy fermions, se llaman fermiones pesados. Pero bueno, a partir de acá del 86 aparecen estos que son estos rombitos celestes, que son los cupratos, ¿no? Que como ven, llegan a tener temperaturas críticas por arriba de los 100 Kelvin. Bueno, en el medio, digamos, entonces empezó a haber todo un desarrollo y una búsqueda de nuevos materiales superconductores, y esperen que... y bueno, y un hito importante fue la aparición de este material, el magnesio boro 2, en el 2001, que es una aleación, ¿no? O sea, es una aleación, es un superconductor tradicional que puede ser descrito por la teoría BCS, pero que gracias a que tiene dos bandas, dos gaps, en fin, no vamos a entrar en detalle, puede tener una temperatura crítica de 40 Kelvin. O sea que era un material sencillo, fácil de malear, dentro de todo simpático, que tiene barato, y con una temperatura crítica bastante razonable. O sea, si bien está por debajo del nitrógeno, es fácil de acceder con criogeneradores, es una temperatura crítica amigable, 40 Kelvin. Entonces despertó mucho interés este material y durante mucho tiempo se estuvieron haciendo investigaciones con este material. Y otro gran hito fue en el 2008, cuando Ozono y colaboradores encontró otra nueva familia de superconductores que son compuestos en base a hierro. Esto despertó también un gran interés por varios motivos. Por empezar, porque se pensaba, todos los modelos estos que venía haciendo la comunidad, mostraban que el magnetismo y la superconductividad competían y que en principio no había materiales magnéticos que fueran superconductores. Entonces el hecho de encontrar superconductores con hierro fue un golpe teórico importante y despertó mucho interés. Y aparte estos superconductores también tienen temperaturas críticas bastante altas. Entonces, actualmente son los superconductores que más se están investigando. Luego ven acá algunos otros puntitos que son súper altos, con unas temperaturas críticas altísimas, pero fíjense que todos dicen 155 gigapascales, 201 gigapascales, o sea, la realidad es que cuando uno tiene un material y lo comprime mucho, logra tener temperaturas críticas muy altas, pero eso desde el punto de vista práctico no es del todo útil, porque es muy difícil acceder a esas presiones.
es decir, se logran temperaturas críticas, pero siempre con presiones muy altas, ¿no? A presión ambiente, a presión atmosférica, las temperaturas máximas están en los 100 y algo de Kelvin. Entonces, todos estos materiales que se descubrieron, los high TC, los cupratos, estos superconductores de hierro, varios de los heavy fermions, son los que se conocen como superconductores no convencionales. Es decir, no se pueden explicar por la teoría BCS, y en particular muchos tienen un sistema electrónico con fuertes correlaciones. O sea, la teoría BCS supone que los electrones no interactúan fuertemente entre ellos, no están fuertemente correlacionados. Acá hay correlaciones importantes con las cuales en general uno no puede encontrar una teoría sencilla, en base a, no puede proponer una solución perturbativa, sino que tiene que irse a modelos que, bueno, cada grupo tiene su modelo, entonces no se ponen de acuerdo. O sea, no hay una teoría, es muy difícil hacer una cuenta con un sistema fuertemente correlacionado, es una cuenta exacta. ¿Está bien? Entonces, en general, siempre uno apela a modelos, y los modelos son discutibles, y cada grupo tiene su modelo. Entonces, por el momento no hay un acuerdo en la comunidad sobre cuál es el origen de la superconductividad en todos estos compuestos. Hay discusiones, hay modelos, hay propuestas. Se ve que hay acoplamiento de la superconductividad con fases magnéticas, con fases de orden de carga. Hay idea de que estos acoplamientos pueden ser los responsables de la interacción que forman los pares de Cooper, pero este es un tema que todavía está abierto. Es decir, no se sabe por qué estos materiales, no hay un acuerdo completo sobre por qué estos materiales son superconductores. Bien, entonces, bueno, entonces este es un panorama de hasta dónde, digamos, cuál es el estado actual de la situación. Otra cosa que vamos a ver bastante en el curso, que vamos a focalizar, es cómo se miden estas cosas. No vamos a entrar en grandes detalles de todas las técnicas experimentales posibles, porque son muchísimas, no es la idea tampoco, pero sí vamos a ver algunas de las técnicas, y vamos a focalizar en qué es lo que se mide, cómo se mide, porque me parece importante, me parece central. O sea, entiendo que la física es una física experimental, y más es una ciencia experimental, y sobre todo en materia condensada, los experimentos son la base sobre la cual se sustentan todos los modelos y las teorías. Entonces, acá les menciono algunas cosas, algunas de las técnicas. La más sencilla, de la cual ya hablé a lo largo de la charla, y que es la que todos nos imaginamos, es lo que se llama transporte, que es esencialmente poner unos contactos, mandar una corriente, medir la tensión, y de ahí sacar una resistencia, una resistividad. ¿Está bien? Entonces, con eso se puede medir la transición superconductora, se puede estimar las corrientes críticas hasta cierto punto, porque muchas veces las corrientes críticas son muy altas, uno no puede medirlas de esa manera, pero se puede ver cuál es la relación entre la tensión y la corriente. Se pueden hacer un montón de experimentos simplemente con una técnica de transporte. Otra técnica muy usada para hacer experimentos en superconductores son las mediciones de magnetización. Y en la primera parte del curso vamos a hablar mucho de esto, porque uno en general asocia la magnetización con los materiales magnéticos. Pero la magnetización, en realidad, el concepto de magnetización puede ser ampliado simplemente pensando en un campo generado por corrientes inducidas. Las corrientes inducidas pueden ser microscópicas, como en el caso de los materiales magnéticos, o macroscópicas, como en los superconductores, o incluso como en los conductores con campos alternos. No sé si ustedes han visto ya, o más de uno ha hecho experimentos en algún laboratorio de enseñanza, o alguno de ustedes ya está trabajando y ha visto que los conductores, no los superconductores, sometidos a campos alternos, inducen corriente de Foucault, y eso a su vez induce una magnetización alterna. Es decir, que
la magnetización aparece no solo en los superconductores llamados magnéticos, sino que aparece en los conductores sometidos a campos alternos y en los superconductores, como concepto ampliado. Es decir, que si hay un momento magnético, en particular diamagnético, asociado a un superconductor. Entonces, midiendo ese momento diamagnético, se puede medir, por ejemplo, la diferencia entre el campo aplicado y el campo interno, se puede medir el estado Meissner, se puede ver cuánto flujo entró en un estado mixto, con algunos modelos se puede medir cuál es la corriente crística, y muchas más cosas se puede medir a través de mediciones de magnetización en superconductores. Nos vamos a focalizar bastante en la materia, en entender cómo se relaciona la magnetización que uno puede medir con las propiedades de un superconductor. Asociado a esto también hay una técnica muy usada, que es la susceptibilidad alterna, que es poner y sacar un pequeño campo magnético, y eso permite medir procesos dinámicos de variación de flujo, o sea, hacer entrar y salir campo y medir cuán fácil entra o cuán difícil entra y sale, permite medir propiedades dinámicas de flujo y permite acceder a resistividades mucho más chicas que las que se pueden medir por transporte y a corrientes críticas mucho más altas que las que se pueden medir por transporte. Así que esta es una técnica que también se usa y de la cual vamos a hablar. Y estas técnicas son las que están accesibles en nuestro laboratorio, de manera que cuando nosotros hacíamos los experimentos en las materias, en general, cuando era presencial, ustedes podían medir magnetización o susceptibilidad alterna en alguna muestrita. No vamos a tener esa posibilidad este cuatrimestre, pero sí vamos a poder tener datos de magnetización, de transporte o de susceptibilidad, con lo cual ustedes pueden sacar alguna propiedad de un superconductor. Eso lo vamos a ver sobre el final de la materia. Otras técnicas que no están disponibles en nuestro laboratorio, pero a las cuales a veces accedemos, es la espectroscopía, que permite medir espectros, niveles de energía, excitaciones y demás. Esta técnica que es muy usada, que es la espectroscopía de efecto túnel, que permite desde medir el gap superconductor, por ejemplo, esto es un gap medido con, esta técnica permite, lo que hace es medir una corriente por efecto túnel, lo que hace es acercar una punta a una muestra y medir una corriente túnel que da una información sobre la densidad de estados local. Entonces, eso permite mapear la densidad de estados, y también permite ver cómo es la corriente en función de un voltaje aplicado, ¿no? O sea, se puede mapear, como en este caso, o hacer ir cambiando el voltaje y medir cómo es la conductividad en función de ese voltaje aplicado, y ahí se pueden sacar propiedades del gap superconductor, por ejemplo. Y también se puede hacer un mapa en el espacio y ver que hay lugares en donde la densidad de estados es distinta, que está asociada con la presencia de estos vórtices. Entonces se pueden ver los vórtices con espectroscopía, con STM, ¿no? Y acá, esto es una imagen ampliada, pero estas son imágenes, acá estos grises, blancos y grises, son distintas densidades con las cuales arriba estas personas le dibujaron estos puntitos negros a la imagen y identifican dónde están todos los vórtices y ven la red triangular, ¿no? Y ven que a veces es ordenadita y a veces se llena de defectos y estudian cosas de los vórtices con esta técnica de espectroscopía. Esa que yo les conté antes de decoración magnética, mucho más mejorada, se sigue usando, por ejemplo en el Centro Atómico Bariloche tienen esta técnica de decoración magnética, y esta es una muestra de este material decorada con pintitas de hierro, y entonces en cada pintita de hierro hay un vórtice, y se ven como que hay como cristalitos ordenados de vórtices en una estructura que como si fuera como un policristal de vórtices. ¿Está bien? Entonces, también se puede, por ejemplo, poner micropuntas Hall, y con esto medir el campo local, y también se pueden ver los vórtices, con una especie de arreglo de micropuntas Hall. A ver, ¿qué más? Bueno, por último, también se pueden ver los vórtices en el espacio recíproco. Esto es un poco más complicado de explicar. Típicamente ustedes tienen la estructura de vórtices y esto forma una red, y así como cuando ustedes tienen una red de rendijas y mandan un haz de luz, si la longitud de onda es parecida a la distancia entre rendijas, van a ver un patrón de difracción.
acá pasa algo parecido con la red de vórtices y un haz de neutrones. Si uno puede mandar un haz de neutrones, los neutrones interactúan con el campo magnético de los vórtices, y debido a la longitud de onda típica de los neutrones, aparece un patrón de difracción de la red de vórtices característico de una red triangular, y entonces uno puede ver, en una muestra muy grande, puede ver cosas que tienen que ver con el orden de esa red en el espacio recíproco. Esta es una técnica lo cual nosotros hemos trabajado también. Obviamente no tenemos un equipo de neutrones, digamos, un experimento de neutrones acá en BT, pero sí se puede ir a otros lugares, a facilidades internacionales, a hacer este tipo de experimentos. Nosotros los hemos hecho. De hecho, Mariano Marciali era el que iba a hacer JTP de esta materia, que es el primer autor de este trabajo. Yo estoy por acá también, entre los autores, y bueno, y hemos visto este tipo de cosas. Y bueno, es interesante, sobre todo porque ahora en Argentina la Comisión Nacional de Energía Atómica está armando supuestamente hay un proyecto para armar un laboratorio de haces de neutrones. Vamos a ver si eso alguna vez sucede. Es digamos, un emprendimiento bastante impresionante. Vamos a ver si se logra. Pero en ese caso quizás haya este tipo de equipos disponibles de acá a unos cuantos años en la Argentina, y ustedes los van a ver y los van a vivir. Así que si alguien está interesado en esto, puede ser interesante. Bien. Otra técnica con la que se estudian los superconductores son estas técnicas magneto-ópticas, que se basan en el principio de rotación de Faraday, que tiene que ver con que, digamos, uno tiene que la polarización de la luz gira o rota en presencia de un campo magnético. Eso algunos habrán hecho algún experimento en Labo 5, quizás, de rotación de Faraday. Entonces, basado en ese principio, uno puede armar un sistema en el cual pone un polarizador, hay un medio que ayuda a hacer rotar. Uno tiene, por ejemplo, un superconductor con campo magnético, pone acá un medio que tiene una constante de Faraday muy importante, y que entonces permite que rote mucho para distintos valores del campo magnético. La luz va a rotar la polarización diferente, dependiendo de cuál sea la intensidad de ese campo. Después esto pasa por un analizador, llega a una imagen, y las distintas intensidades van a tener que ver con cómo rotó la polarización de la luz en los distintos puntos. Entonces se ven imágenes de campo magnético, que pueden ser macroscópicas o microscópicas, y se pueden ver desde dendritas de campo. Hay cosas raras, donde hay efectos extraños de avalanchas de campo, de superconductores. Esta es una típica entrada de vórtice, donde acá no se ven los vórtices porque son chiquititos. Esto es como un promedio del campo magnético entrando en un superconductor. Esto es 1 milímetro, esta es una muestra gigante, ¿no? Digamos, gigante quiere decir que varios milímetros, los vórtices son chiquititos, pero si uno se pone a mirar en la escala del micrón y pone un campo suficientemente bajo, puede llegar a ver los vórtices. Esto no es fácil de ver, pero con estas técnicas se puede llegar a ver. Entonces, bueno, esta es otra técnica, porque además esta es interesante en el sentido de que se puede ver cómo se mueven. Es muy divertido usar estas técnicas para mirar superconductores. Bueno, entonces, bueno, finalmente, ¿para qué sirve todo esto? Además de para divertirnos y para investigar y estudiar un montón de cosas, los superconductores son bastante útiles. De hecho, por ejemplo, todos los campos magnéticos altos, así, cuando uno tiene un conductor normal, disipa. Cuando uno quiere pasar en corrientes muy altas, disipa, y eso evita que uno no se quema, ¿no? Por más que uno lo refrigere con agua, ponga un glúteo de hierro para aumentar el campo, lo que sea, en general los electroimanes refrigerados no pueden llegar a campos que superen 1,5 Tesla. O sea, por encima del 1,5 Tesla es muy difícil tener un campo,
digamos, no se puede lograr, en general los materiales ferromagnéticos saturan para campos por encima de eso, entonces los electroimanes en general no dan campos más grandes que eso. En general se llega hasta 1,5 Tesla, que, a ver, para los que no están muy acostumbrados a esa, serán 15.000 Gauss. Es bastante, ¿no? O sea, es un campo grande, 15.000 Gauss. Pero con imanes superconductores, bobinas, pero hechas con un cable superconductor, a eso se les puede pasar corrientes mucho más altas, siempre y cuando uno sepa, digamos, arme un material con corrientes críticas suficientemente altas, lo cual es todo un desafío ingenieril, pero existen. Entonces esos cables con corrientes críticas suficientemente altas permiten pasar corrientes muy altas sin disipar, y por lo tanto se pueden llegar a campos magnéticos, no sé, de varios Teslas, 10 Teslas, o sea, 15 Teslas, 10 veces más fácilmente. Todavía se puede llegar a campos más altos, pero típicamente un campo de 10 Teslas se consigue con un superconductor. Entonces, todas estas imágenes de resonancia y demás, las bobinas que hay acá, por eso acá adentro hay un coso con helio, y adentro del helio hay una bobina, y la bobina lo meten ahí adentro, y el campo está suministrado por una bobina superconductora. Y todos los campos muy altos, en general, se logran, no todos, los campos continuos, altos, pueden lograrse con bobinas superconductoras. También están los cables hechos con estos superconductores de alta temperatura, que permiten, dentro del mismo cable, hay una parte que lleva como un coso que lleva nitrógeno, y entonces como una especie de cañería de nitrógeno líquido, y entonces se pueden hacer cables y cañerías de extensión con estos superconductores de altas temperaturas, y hay instalaciones hechas con superconductores de alta temperatura, de alta potencia. Se pueden desde elevar trenes, y distintas aplicaciones que requieran de campos magnéticos altos, y muchas se usan desde superconductores, aleaciones tradicionales, a cables hechos con estos cerámicos adecuadamente trabajados. Hay toda una industria que trabaja en mejorar estas cosas. Esa es una parte. Bien, también fíjense que para investigación, acá lo mencionamos, para investigación muchas veces hacen falta campos muy, muy altos, porque hay fenómenos que solo se observan a campos magnéticos muy altos. Por ejemplo, todos los experimentos en LHC requieren campos altísimos, y por lo tanto hay todos los imanes del LHC y demás están hechos todos con superconductores y refrigerados, ¿no? Bien. Luego, además de este tema de altas corrientes y altos campos, hay toda una parte de la superconductividad que tiene que ver con este efecto Josephson. Yo les hablé, les mencioné brevemente, que es bastante interesante, este efecto túnel de los superconductores, y esto permite hacer circuitos electrónicos que funcionan en base a este efecto. En particular, hay un dispositivo que se llama Superconducting Quantum Interference Device, que es SQUID, que es un circuito hecho en base a un superconductor con 2 junturas, del cual vamos a hablar en un momento en la materia, que es un sistema que permite medir variaciones de cuanto de flujo muy chiquititas, y es lo que se usa en la práctica actualmente para medir con precisión campo magnético, magnetización, los magnetómetros. Muchos funcionan en base a SQUIDs. Y este tipo de junturas sirven para un montón de electrónicas y de circuitos lógicos, y actualmente son uno de los candidatos para qubits en la computación cuántica. Así que bueno, hay todo un campo de uso de los superconductores. De hecho, acá tengo algunos grafiquitos que me robé de algún lado, donde muestran, bueno, más o menos básicamente los campos en los cuales se usan superconductores. En la mayor parte se usa en electrónica, también, bueno, esto tiene que ver con energía, transporte, el tema de cuidados médicos y demás, y el uso de los superconductores a lo largo de los años en distintas aplicaciones. Así que bueno, más allá de que nosotros nos divertimos, finalmente estas cosas llegan a la sociedad en algún grado, y bueno, siempre es un buen consuelo saber que lo que uno hace en el futuro puede servir para algo. Entonces, bueno, con esto terminamos, chicos. Les muestro de nuevo un poco, ahora que les mencioné de qué se trata tratan los temas, les vuelvo a mostrar algo de lo que es el programa preliminar del curso.
en donde la idea es empezar viendo en más detalle qué es un conductor perfecto, qué es un conductor en principio, cómo funcionan los conductores normales, cómo se describen los conductores normales, y cuando hablamos, ¿qué es hablar de magnetización y de susceptibilidad en materiales que no son magnéticos? Vamos a hablar de conductividad perfecta y de esta diferencia entre el estado Meissner y lo que se espera para los conductores perfectos, y la influencia que tienen las geometrías en estos fenómenos. Luego vamos a meternos con este modelo de London, del que les mencioné, de los hermanos London, y su predicción de la cuantización del fluxoide. ¿Está bien? Entonces, estos van a ser las dos primeras guías de problemas. Después vamos a empezar con la propuesta termodinámica de los superconductores, este estado intermedio mixto de los superconductores de tipo 1. Vamos a mencionar algo de la energía no local, o de pared. Vamos después a empezar con la fenomenología de Ginzburg-Landau, la diferencia entre superconductores de tipo 1 y de tipo 2. Vamos a discutir algunos resultados de las ecuaciones de Ginzburg-Landau, hablar de los vórtices, energía de un vórtice, dinámica de vórtices, regímenes dinámicos, relación entre regímenes dinámicos de vórtices y la respuesta magnética, y todo esto, hasta acá van a llegar las guías de problemas. ¿Está bien? Y con todo este material ustedes después van a poder hacer, o entender, o analizar los resultados experimentales que les vamos a dar. Y entonces hasta acá va a llegar la parte que tiene que ver con los TPs, y después les vamos a contar algo de la teoría BCS, les vamos a contar algo de efecto túnel, tuneleo de pares, efecto Josephson, qué es un squid, de qué se tratan estos nuevos superconductores no convencionales, y finalmente un poco de estos temas actuales, ¿no? O sea, cuáles son